En este primer momento vamos a dialogar nosotras, Daniela, Ricardo, Alexandra, y en la segunda parte estará la profa Jessica con Francisco, Pacho. Precisamente está tan naturalizada ciertas violencias que además se replican, se reproducen y se legitimizan dentro de la academia. Para reclamar también como ese derecho a existir que se nos niega a veces desde los discursos homófobos, racistas, xenófobos, clasistas, ¿no? Y decir como, no, venga, es que mi existencia también es válida. Entonces estamos siendo políticamente incorrectos en este momento y es lo que requerimos a propósito de hablar de las violencias, ¿sí? Empezando con que las políticas de inclusión de las universidades incluyen cuerpos, pero excluyen mentes, historias, excluyen contextos culturales, y eso es problemático. En un lugar académico eres totalmente vista, ¿sí? Tú no vales, no creo que tengas esa gran calidad epistemológica, retórica, discursiva. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Dialogantes. Este va a ser un espacio que va a tener como dos momentos. En este primer momento vamos a dialogar nosotras, Daniela, Ricardo, Alexandra, y en la segunda parte estará la profa Jessica con Francisco, Pacho, haciendo un ejercicio de diálogo. Y bueno, digamos que a propósito de estos diálogos que a veces no son tan fáciles de dar, de sostener y de desarrollar, que tiene que ver con algo que queremos poner de manera muy clara, que queremos situar, que queremos como no darle tanta vuelta, porque a veces de eso no se habla, de eso se desdibuja o se esconde también, y es la violencia. Pero en este caso nuestro lugar profes, pues desde la violencia académica. Pero antes de entrar a que lo conversemos, pues nos presentamos en términos de quienes dialogamos aquí, de quienes charlamos, conversamos. Por favor. Gracias. Bueno, yo soy Daniela Hofbauer Vargas, soy egresada de la licenciatura en Filosofía. Me siento como muy contenta de estar acá, como compartiendo la palabra, el sentir más que el saber, ¿no? Y la experiencia que nos ha atravesado. No solamente desde los lugares académicos que hemos transitado como estudiantes, sino también aquellos lugares que hemos transitado como profas, en los que también posiblemente hemos ejercido algunas violencias o replicado, reproducido ciertas violencias, y pues chévere charlar un poco de eso acá, porque sí es un lugar necesario sobre el que empecemos a charlar, empecemos a discutir, abramos como la pregunta, el debate, para que otras se animen también a cuestionarnos, pero también a charlar en los pasillos sobre lo que puedan ver acá, si les atraviesa un poquito nuestra experiencia también en sus experiencias propias. Y pues nada, eso, me siento como muy afortunada de estar acá y siempre muy contenta de estar acá en el Alma Mater. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Bedoya Villanueva, soy estudiante en la licenciatura en Filosofía. Me interesó primeramente como participar de este espacio, pensando en que hay mucho que decir, hay mucho que enunciar y abordar alrededor de esto que es la violencia, no solamente entendida como algo muy grande, ¿no? Que tiene tantas expresiones y a veces es tan difícil de abordar, delimitando, pienso yo, como que podemos al menos aterrizarla a nuestro contexto, que es lo educativo, lo pedagógico, nuestro rol en torno a la docencia, ¿no? Y la enseñanza, el aprendizaje, y pues cómo nos pensamos esas expresiones de la violencia desde lo situado, ¿no? La necesidad de ello tal vez me trae acá a aceptar esta invitación, y gracias. Yo, Alexandra, la profa Alexa, y pues nada, mi lugar de enunciación es ser profa, que viene de la ruralidad, que es educadora especial, que ha tenido unos recorridos y unas trayectorias en diferentes contextos pensando las personas, el quién para quién, el cómo, el cuándo, el dónde, pero también tensionando mucho los borramientos, las exclusiones que acontecen allí, la doloridad también que implica el ejercicio pedagógico, ¿no?
Y bueno, profe en filosofía, sin ser filósofa, siendo licenciada en educación especial y bueno, por ahí como que también trayectorias otras en términos de ruralidades, poblaciones, infancias, adolescencias, adulteces y todo lo que acontece allá. Entonces, por ahí me narro un poco incómoda, inquieta, disidente también de lo canónico en términos de la formación. Y bueno, entonces, claro, hablar de violencia implica negación, ¿no? Abiertamente la gente no va a reconocer que la academia es violenta, o si se hace, o si se dice, si se nombra, se hacen unos círculos mucho más cerrados y en medio de el secreto o la intimidad o esto, digamos como que esto no se va a hablar, ¿no? Porque además es lo políticamente incorrecto, ¿no? Entonces estamos siendo políticamente incorrectos en este momento, porque afortunadamente eso también es necesario, es posible y es lo que requerimos a propósito de hablar de las violencias, ¿sí? Y bueno, entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo? ¿Desde dónde? ¿Cómo la nombramos? Y yo creo que la única forma de hablar de la violencia es haciéndolo directo, ¿sí? Es en eso de lo sentipensado también, ¿no? Es qué violencias vivimos, hemos vivido, cómo las sentimos, cómo se van dando y cómo también se naturalizan, ¿sí? Porque cuando tú, Daniela, decías, pues las replicamos, tienen que ver con que las hemos naturalizado también. Y al naturalizarlas nos cuesta como darnos cuenta que también estamos en una misma dinámica allí que hemos aprendido directa o indirectamente en términos de la experiencia formativa, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué violencias podríamos nombrar, poner, situar, como darle forma a la violencia en términos de lo concreto, ¿no? Y pues pensemos en nuestras experiencias profas, en el ejercicio del colegaje aquí que tenemos, ¿no? ¿Qué violencias hemos vivido, hemos observado que se dan o hemos replicado? Pensar en las violencias académicas o la violencia académica, pues también es un proceso difícil porque pocas veces una como estudiante se piensa ciertos lugares como violentos, ¿no? Porque precisamente está tan naturalizada ciertas violencias que además se replican, se reproducen y se legitimizan dentro de la academia, que una piensa que así es que se debe dar el ejercicio académico, ¿no? Desde el lugar del saber, pero también desde el lugar de lo que se enseña y cómo se enseña. Entonces voy a dividir como mi intervención en dos, como aquellas violencias que viví y para dar un tránsito a aquellas que considero reproducido. Finalmente, hay como una pequeña crítica al no darme cuenta en el momento, ¿no? Y es que, bueno, yo fui una persona que incomodó muchísimo en el tiempo que estuve acá como estudiante, mucho, y eso, como que era de amores y odios. Había profas que me querían mucho, pero profes que, y digo profes mayoritariamente varones, que no me querían ni poquito, y era como difícil darme cuenta que una, claro, ejercía ciertas formas violentas de acción directa frente a las estructuras que se daban y que se siguen dando a nivel político nacional, pero que se contrastaban con una violencia casi que personal hacia la persona, ¿no? Y ahí era difícil diferenciar eso. Es como de, venga, es que yo estoy intentando, sí, de unas maneras casi que radicales, posicionarme por derechos, por condiciones dignas dentro de la universidad, pero tú me estás rompiendo, por ejemplo, esta acción de protesta con, si no nos dejan dar clase, la damos virtual, en una época en la que la virtualización de hecho no estaba de moda, o sea, fue ahí mucho antes de pandemia. Entonces, como que esas formas de, entonces la hacemos virtual, entonces nos reunimos en la cafetería, entonces nos reunimos en el parque, era como eso que tú estás haciendo, pues no importa, ¿sí? Vamos a seguir dando clase. Y entonces es como, venga, estoy luchando por el derecho a la educación, ¿no? Por unas formas más dignas en las que se ejerza ese derecho,
pero tú estás dando clase y me estás dejando fuera de eso, ¿no? Y era también pelear con el poder casi que instituido que se daba desde las jerarquías académicas de la universidad y la licenciatura, y era un poco como de, contigo no voy a discutir porque tú eres un estudiante de pregrado, ¿no? En cambio, yo soy magíster o yo tengo doctorado o incluso un postdoctorado, ¿no? Y entonces era como, no voy a discutir contigo, no voy a dialogar contigo porque tú no estás a mi nivel académico. Eso por un lado, en términos de lo que el discurso que se manejaba directamente, pero también en las formas incluso curriculares. Y era como las violencias machistas, las violencias racistas, las violencias clasistas, xenófobas, no eran un tema de importancia, por lo menos en el ámbito académico filosófico, a menos de que fueran, y lo digo así, a menos de que fueran parte de una investigación personal de un profesor en curso, ya. O sea, no eran un tema para abordar académicamente si eso no hacía parte de una investigación que podía subirle el prestigio académico a algún profesor. Entonces, o alguna profesora. Entonces era como, ok, entonces solo entran estas otras formas no de ver el mundo, es que el mundo no se ve solamente de una forma, ¿sí? No estas otras formas de ver el mundo, sino de las formas en las que han sido entendidas desde las mayorías puestas como minorías en el lenguaje dominante, no caben si no favorecen finalmente a quien domina la academia, ¿sí? Entonces no se habla de negros, de negras, de maricas, de cuerpos diversos, no se habla de capacidades diversas, de diversidades cognitivas, si eso no engorda el currículum de un docente, ¿no? Entonces, como que básicamente lo que importa es cómo yo enseño lo que enseño y no importa toda la violencia que pueda atravesarse desde el discurso, desde el currículum y desde las formas en las que son tratadas las personas, en las que muchas veces se ven minimizadas sus condiciones, sus afecciones y sus contextos solamente por el fin curricular y académico. En ese sentido, y cierro, eso es parte un poco incluso de las violencias que he reproducido, y es no ver a quienes les enseño por el ego de enseñar algo, de que me tienen que prestar atención, tienen que estar en mi clase. Yo le enseño a niñas, niñas, niños. En ese sentido, pues es difícil porque sus contextos también los olvido por lo disciplinar, lo académico, pero ahí va la crítica, y es, yo me doy cuenta y cambio y transformo mi aula a partir de darme cuenta que estoy reproduciendo violencias, estoy minimizando, estoy negando otredades, sí, me estoy volviendo academicista y punitiva, ¿sí? Me estoy volviendo una policía de la educación y no me estoy volviendo una educadora liberadora, transformadora y subversiva con las formas tradicionales, y ahí cambio, transformo mi aula, estoy siempre en un proceso de autocrítica. ¿Por qué quienes tienen postdoctorado, doctorado, maestría no pueden ni siquiera pensarse un poco, aun cuando hay denuncias hacia su parte, si lo están haciendo bien? ¿Qué tanto vale que sepan de un tema si no son capaces de replantearse, reevaluarse sus formas en la práctica? Son profesores, lo siento mucho. Si su trabajo va a ser de investigar, pues quédense afuera de las aulas, aléjense de las aulas porque están tratando con personas, no con documentos PDF en una revista indexada. Ok, violencia epistemológica, saber, poder, superioridad intelectual, academicismo, clasismo, aporafobia y más. Y más. Y lo que se viene. Y lo que se viene. Bueno, pues a mí me parece como muy curioso al día de hoy, como de lo que dices. Tú desde el lugar de egresada, ¿no? Y yo desde el lugar como de estudiante activo aún en la licenciatura, al ver que muchas de esas cosas que tú viviste se mantienen al día de hoy, ¿no? Y entonces hoy se encarnan desde una lucha enunciativa, digamos, que tenemos algunos frente a una academia que se blinda desde una filosofía tal vez
muy cientificista a veces, ¿no? Como muy positivista también. Y no es que esté mal que esas expresiones de la filosofía existan, sino que lo que está mal es cuando empezamos a ver que estas otras posibilidades tal vez que surgen desde estos nuevos discursos, estas nuevas concepciones que a veces llaman de poscríticas, bueno, no sé, como un montón de términos que le inventan y que ahora está muy de moda lo woke, ¿no? Como una categoría incluso peyorativa de los académicos tal vez que nos enunciamos o que nos interesan estas formas investigativas más aterrizadas al escenario social, más propias de lo pedagógico, más propias de hacer de la filosofía una práctica ética, no moralizante, pero sí ética, sí de la alteridad, sí de la otredad, pues ocurran, ¿no? Y ocurran en el escenario académico que en teoría promueve, ¿no? Como ese avance, esa posibilidad, digamos, de ascender como humanidad, como sociedad, hacia lugares más justos y equitativos, digamos, como para nuestra convivencia, ¿no? Entonces, uno llega con estos discursos a la licenciatura o en muchas academias y se da cuenta que al día de hoy siguen siendo como renegados, como que se siguen abordando desde esta literatura, esta forma literaria de la filosofía que no es propiamente conocimiento, sino que es opinión o sensación o emoción, pero que no es razón, ¿no? Ahí como que yo creo que hay una expresión de la violencia tal vez en la negación de los afectos, en la polifonía afectiva que se da en el diálogo con los otros y en el afecto que se teje también desde la enunciación, ¿no? Desde la enunciación filosófica, desde la enunciación pedagógica, para reclamar también como ese derecho a existir que se nos niega a veces desde los discursos homófobos, racistas, xenófobos, clasistas, ¿no? Y decir como, no, venga, es que mi existencia también es válida y en el caso de nosotros, digo, pues podemos hacer tanto de la filosofía como de la pedagogía nuestra herramienta, tal vez nuestra semillita, ese germen, digamos, que podemos poner en cada maceta, ¿no? Que es cada persona y que es la arquitectura del mundo en sí mismo, para germinar y brotar de distintas maneras, ¿no? Como, no sé, lo pienso tal vez como una imagen allí de la filosofía en la cual no es madre de todas las ciencias, como a veces dicen, ¿no? Y por eso entonces la imponen como una cosa absoluta, sino que yo creo que es un germen, algo que posibilita crecer en otras formas de pensamiento y o en otros lugares de la investigación, de la vida misma, y que más bien debe potenciar esas posibilidades que continuar segregando, ¿no? Entre lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es veraz y lo que no lo es. Y pues por supuesto creo que también debe pararse re duro frente a la discriminación, frente al racismo, frente a la porofobia, etcétera, pues porque es el carácter mismo de la pedagogía que en sí misma, digo yo, es lo filosófico. No sé. Bueno, Richie, tú, y claro, ya en medio del diálogo han aparecido cosas de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cierto? Uno es enunciar, ponerlo, nombrar, ¿cierto? Ser crítico, darse cuenta, problematizarlo también en términos de vamos a darle la vuelta entonces a ello. Richie decía el afecto también, ¿cierto? Como en términos de ese tejer los vínculos, los cuidados, de ver y darle rostro y voz a las personas que están allí desde esos otros lugares. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas podríamos hacer también en términos de nuestro lugar profe a profe? Del lugar pedagógico, de la potencia de la pedagogía que implica la emancipación, la liberación, la esperanza, el afecto, la ternura contra la crueldad, qué sé yo, en términos de, pues sí tenemos que hacer cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos hecho o podríamos hacer? Pues bueno, yo creo que lo primero, como en toda terapia de rehabilitación, ¿no? Que a veces es un nuevo empezar,
¿no? Como para muchos, es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de nuestras propias experiencias y prácticas, digamos, como ahorita las mencionaba Dani, que me parece muy acorde a, o sea, muy preciso, un ejemplo muy preciso de cómo responder a esa pregunta, porque yo creo que, y ahorita mientras Dani hablaba también, yo pensaba como, yo he sido tremendamente violento también. Y yo creo que lo que me lleva a hacerme las preguntas que hoy me hago alrededor de la violencia tienen que ver justamente con reconocer que también he sido violento. Entonces yo creo que empezaría desde allí, pero también no en aras de solo reconocer esa violencia, que es necesario el reconocimiento de ellas, sino también pensar en cómo puedo transitar al cambio, ¿no? Como de estas violencias que sobre todo son represivas y no contestatarias a esa violencia que es sistémica, esa violencia que es dominante y que pues nos transgrede, ¿no? Que nos lacera las carnes, digo yo varias veces. Bueno, eso. Bueno, pues yo solamente agregaría como, sí, el gesto de ternura, ser amables, abandonar un poco los egos intelectuales y personales y ver a la cara a quien se enseña. Sobre todo en el ejercicio educativo, creo que ver a la cara a quien enseña y darle la posibilidad de que me diga si he actuado violentamente ante esa persona, y puede que no use la palabra violencia, pero si una persona me tiene miedo es porque hubo una acción de violencia, está atravesada una acción de violencia necesariamente. O sea, entonces, si un niño o un adolescente, porque uno entra a la universidad adolescente, o un adulto tiene miedo de verme a la cara y decirme, profe, tengo una duda, es porque hay un ejercicio que atraviesa violento allí, y ahí debo darme cuenta que quien está al frente ha sido víctima de mi violencia, reconocer, abrazar mis defectos para transformarlos y darme apertura a la transformación. Eso. Bueno, y entonces nosotros en este Dialogantes, pues démosle paso a los otros dialogantes que van a terminar de cuestionar, problematizar o darnos otros lugares para esto de qué hacemos, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Hola, dialogantes, soy Jessica Morales, me enuncio en el lugar de mujer, feminista, profa, punqueta. Hola, buena tarde, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento y espacio de que nos vean. Mi nombre es Francisco Ferrín, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía. Sí quisiera hacer un enlace al programa anterior con la profa y nuestros compañeros sobre violencia académica y referirnos más a ese tipo de violencia que no es tan verídica, ¿no? Y que se materializa desde otros nombres, desde eso simbólico que tiene que ver la manera como nosotros nos representamos, nos construimos desde lo corporal, ¿no? Más que lo discursivo. Pensemos en la diferencia, ¿no? Eso de nosotros es un concepto que tenemos tan interiorizado, tan encarnado, pero que en nuestros lugares académicos, prácticas educativas, esto se desvirtualiza, son solo imaginarios, solo discursos, solo palabras. Y eso tiene que ver con la corporalidad, ¿no? Nosotros en nuestras prácticas muchas veces no tenemos en cuenta que nuestras experiencias se construyen desde maneras y contextos distintos, ¿no? Me enuncio. Esos lugares en la academia en los que yo he estado hay ciertas voces, todas las voces, ¿no? Las voces están, pero hay unos lugares donde gritan más fuertes, donde estos agenciamientos se escuchan más, ¿no? Como que gritan más. Y ese lugar de referencia y de fuerza se lo damos a través de lo que nosotros consideramos importante, desde lo que nosotros simbólicamente hemos construido, y le damos esa referencia y esa fuerza, ¿no? Digamos que como mujer, como punqueta, pues un lugar académico eres totalmente vista, ¿sí? Tú no vales, no creo que tengas esa gran calidad epistemológica, retórica, discursiva, y más a través de tus apuestas.
¿Eso qué es? ¿Sí? Esas apuestas que no son hegemónicamente construidas, que no son las bien vistas, que son esas que incomodan y más que visualmente al verte te incomodan. Pensemos en esos lugares, ¿no? Yo me enuncio desde esa manera y cómo me he visto, no que no tenga voz, sino que mi voz no ha sido de pronto tan escuchada o materializada. Entonces le damos el lugar a Francisco. Como hombre negro en una universidad del centro del país, siguiendo lo que nos comentaba la profe Jessica, pues hay mucho que decir, demasiado. Empezando con que las políticas de inclusión de las universidades incluyen cuerpos, pero excluyen mentes, historias, excluyen contextos culturales, y eso es problemático, porque entonces nos encontramos con muchos estudiantes que indígenas y afros llegan a esta ciudad de Bogotá, ¿sí? Y nos encontramos no solamente con lo frío del clima, sino también con lo frío de la institución, porque nos encontramos con espacios que silencian las voces, rechazan lo diferente, porque en lo diferente no encontramos una riqueza, sino que encontramos la imposibilidad de esa unicidad, de lo único, porque queremos que nuestros espacios educativos se enuncien desde una supuesta diferencia, pero que sea una diferencia unificadora, que responda a unos solos sentires, a unas solas maneras de hablar, a unas solas maneras de ser y de gestarse en los espacios que habitamos. Pero cuando nos encontramos que hay un concepto que desborda esa diferencia y es la diversidad, que nos permite no solamente enrostrar, sino empalabrar las historias, cuestionar los entornos en los que nos encontramos, pues entonces vamos a encontrar tensiones. Vamos a encontrar docentes que lastimosamente silencian las voces, apagan las ideas y se enargolan de sus títulos, como si los títulos fueran la salvaguarda del conocimiento. Y yo siempre he dicho, cuando salimos de estas paredes institucionales, en donde aquí pues eres el profesor con doctorado, postdoctorado, maestría y demás, pues eres un simple ciudadano, ¿sí? No hay de ti más en ese ejercicio, ¿sí? Es como que a ti el único lugar que te come el cuento es la institución, ¿sí? Porque no creo que tú vayas con el letrero de todos los diplomas por la calle, pues no. El ejercicio que verdaderamente le interesa a la cotidianidad, que era la que debe responder los ejercicios pedagógicos, ¿sí? Son estas corporalidades que están más allá de estas cuatro paredes, como decimos comúnmente, porque son estas con las que vamos a estar en constante diálogo. Son estas las que están enrostradas, las que están empalabradas, las que están corporalizadas. Y lastimosamente, las instituciones educativas que deben ser los espacios en donde la ternura, en donde los ejercicios de la pedagogía del amor, donde los ejercicios de la pedagogía de reconocer al otro, a la otra, al otro, no como un ente sin agencia, sino como un sujeto que encarna y enrostra y empalabra un sinnúmero de acciones, ¿sí? La institución debe ser garante de que en estos ejercicios puedan desarrollarse y enraizarse, pero nos encontramos con totalmente lo contrario, muy violentos, muy agresivos, y no solamente en el ámbito de las clases, sino también en el ámbito institucional. El ámbito institucional también termina violentando, rechazando y negando e imponiendo prácticas que no responden pues a esta diversidad, porque pretendemos, creamos un imaginario de una diferencia enemiga y rechazamos una diversidad posibilitadora. Tú dices algo importante y retomando también el espacio anterior, es que hay muchos discursos, ¿no? Epistemologías donde hablamos de la inclusión, de la diferencia, que el aula o todas nuestras prácticas deben ser lugares seguros, donde impartamos ese conocimiento que va a transformar.
pero creo que esta transformación no solo es de lo institucional, sino nos vamos más desde esa experiencia, es desde la escucha al otro no está. Y no hay una escucha al otro porque simplemente no lo reconocemos, ¿no? De ahí mi primera reflexión de esa manera de los imaginarios en los que representamos las otras corporalidades. La diferencia no existe, es un concepto como vacío que entendemos, que llenamos currículos, que llenamos nuestras clases o que vamos y lo evaluativo y etcétera, pero no existe, ¿no? Y también me lleva a cuestionarme porque creo que también tiene que haber ese lugar de reflexiones en las prácticas individuales, ¿no? En nuestras prácticas educativas, en esa manera como nosotros corporalizamos los discursos, lo que decimos, ¿no? Entre el decir y el hacer y la escucha, por ende, ¿no? Porque creo que ese es un lugar importante, no solo quedarnos en cómo nosotros hablamos discursivamente, sino que nuestras prácticas de verdad sean articuladas con eso que decimos, como decía la otra compañera, en el escuchar, en el reconocer, en a quien miramos de nuestros estudiantes, porque creo que también puede incurrir en esas prácticas, en eso que critico, en eso que quiero negar, ¿no? Porque siempre estamos en una constante negación. Claro, porque hay como la doble cara de la moneda, o es un arma de doble filo, porque a veces también nos revestimos de esa diferencia, entonces yo soy diferente, ¿sí? Yo me revisto de una diversidad, entonces yo soy negro, yo soy indígena, yo hago parte de la comunidad LGTBI, yo hago parte, en fin, pero eso no nos quita que desde esa enunciación también podemos hacer daño. Desde esa minoridad que a veces pretendemos ser, pues también podemos ser gestores de violencias y agresiones para las demás personas. Porque esto no es un lugar de yo tengo la razón, esto no es un lugar del yoísmo, es un lugar relacional colectivo, ¿sí? Esto me hace recordar mucho a la imagen del estero. El estero biológicamente es un espacio del manglar donde se unen las desembocaduras de los ríos con los mares. Y hay todo un ecosistema biodiverso allí, todo un ecosistema biodiverso. ¿Y cuál es el ejercicio? Y no es que el mar vaya a salar al río o que el río vaya a endulzar al mar. No, vamos a comunicarnos desde nuestras diversidades. Vamos a nutrirnos desde allí. Y desde allí podemos generar ecosistemas colectivos. Pero lastimosamente a veces nos llenamos de los yoísmos y pensamos que eso ya es lo último de Guaracha, lo último en el mundo, ¿sí? Que lo más innovador y novedoso, y no. Desde esas individualidades también podemos violentar, porque vamos generando nichos lastimosamente no interconectados, no en red con los demás, no dialogan. Y si yo me revisto de la diferencia y la diversidad, tengo que estar presto no solamente a reconocer mi diversidad y a que reconozca mi diversidad, sino también a reconocer la diversidad del otro, porque allí es donde empieza un camino diferente, porque es con ese otro que le cuesta reconocerme que yo debo entablar el diálogo. Porque pues yo me puedo reconocer por mí mismo, ¿sí? No hay ningún problema, pero el ejercicio de la cotidianidad de la vida no es solamente conmigo mismo, es en relación colectiva constante con el otro. Entonces es con ese que yo también puedo y debo dialogar. Y desde ahí muestro la diferencia, que muchas veces andamos por el mundo, ¿no? Y el yoísmo, y el yoísmo, y el yoísmo, y entonces en las aulas encontramos batallas campales, ¿sí? Entre los docentes, los estudiantes, entre los mismos estudiantes, porque no nos comprendemos la necesidad de poder, uno, dialogar, dos, de reconocer, y tres, de trenzar desde la colectividad. Y ahí eso ya es una cosa distinta, porque si voy a terminar haciendo lo mismo que tanto critico, pues no voy a hacer nada en ese ejercicio, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, para terminar, sería como una manera de reevaluar, reconstruir nuestros espacios, sería el reconocimiento, la escucha, el cuidado, el lugar de los afectos, la relación con el que mira, con el que nos escucha, y la sororidad, ¿no? Entonces, como para evitar estos lugares libres de violencia y de verdad reevaluar nuestras prácticas educativas. Así que gracias para todos. Muchas gracias.